Un saludo a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por haber aceptado esta plática, que lleva como título El hiperespacio subcontinuos de no corte en gráficas finitas, el cual es un trabajo conjunto con el profesor Alejandro Illanes y la profesora Verónica Martínez de la Vega, que es parte de lo que he desarrollado durante mi estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP, perdón, bajo la dirección del profesor Raúl Escobedo. Pues entremos en materia. El espacio en el que vamos a trabajar, los espacios que vamos a trabajar son continuos. Entonces, un continuo es un espacio métrico compacto, conexo no vacío, con más de un punto, y dado un continuo X, consideramos el siguiente hiperespacio, C de X, que consta de los subconjuntos de X que son cerrados, conexos y no vacíos. A esta colección se le conoce como el hiperespacio de los subcontinuos de X, y dado un continuo X y un subcontinuo del mismo, de X, decimos que A no corta a X y su complemento es conexo. Y definimos los hiperespacios NC de X, que es la colección de los subcontinuos de X, tales que A no corta a X y su interior es vacío. Y NC estrellita de X, que es la colección de los subcontinuos de X, tales que A no corta a X. El hiperespacio NC, conocido como el hiperespacio de los subcontinuos de no corte, fue introducido por Raúl Escobedo, Carolina Estrada y Javier Sánchez Martínez en 2017 y en 2023 Rodrigo Hernández Gutiérrez, Verónica Martínez de la Vega, Jorge Martínez Montejano y Jorge Enrique Vega Acevedo, su servidor, estudiaron algunas propiedades básicas de nuestra estrellita de X y continuando con el estudio de hiperespacio, presentamos algunos resultados nuevos. Para dar un poquito más de contexto, vamos a considerar el espacio C de X con la topología inducida por la métrica de Hausdorff y en esa estrellita de X como con la métrica inducida por ser subespacio de C de X. Bueno, ahora como se prometió en el título, vamos a trabajar en gráficas finitas, por lo que le vamos a definir. Entonces, una gráfica finita es un continuo que se puede poner como la unión finita de arcos de manera que cada dos de ellos se intersectan en un conjunto finito. Y el vacío se considera como un conjunto finito. Aquí están una de las más célebres, que es el que consta de una circunferencia con un arco que intersecta en un solo punto. Esta es conocida como la paleta. Y considero dos circunferencias y las pego en un solo punto. Esta se llama la figura 8 o el 8. Y si yo tomo tres arcos y los intersecto en sus extremos, así, en estos dos extremos, esta se llama la curva teta, porque asemeja a la letra griega. Bueno, entrando ya en materia, en 2, el artículo del 2023, los autores incluyeron esta pregunta. X es un continuo localmente conexo. Si X es homomorfo en esa estrellita de X, entonces X es un arco. Respondimos de manera positiva a la pregunta anterior como consecuencia del siguiente teorema, que dice así. Si tú tomas un continuo localmente conexo al que su hiperespacio en esa estrellita de X es un subconjunto cerrado de C de X, recuerden que estamos con la topología inducida del hiperespacio, entonces X es un arco o una curva cerrada simple. Entonces, de cierta manera estamos pidiendo que si este es compacto, entonces X es un arco o una curva cerrada simple. Entonces, con este teorema se puede llegar al siguiente colorario, que dice así. Si X es un continuo localmente conexo, entonces en esa estrellita X es un continuo, y solo si es un arco o una curva cerrada simple. En esa estrellita de X es homomorfa a X, y solo si X es un intervalo. Y N es estrellita de X coincide con C de X y solo si es una curva cerrada simple. Cabe mencionar que este colorario es una generación de un colorario presentado en el artículo de 2023, donde este resultado fue demostrado para las gráficas finitas. Entonces es una pequeña generación. Pasamos de gráficas finitas a continuos localmente conexos. Ahora, aquí uno podría pensar, bueno, ¿y por qué no le puedes quitar la conexidad local? ¿Por qué no puede ser continuo? Pues déjenme darles unos ejemplos de qué es lo que seguiría. Bueno, pues no es difícil ver que si tomas una compactación del rayo, aquí está el rayo,
el rayo. Y está aquí es el intervalo, pero pues puede ser cualquier continuo, nada más aquí por ejemplificar algo. Entonces se puede probar que en esa estrellita de X es compacta. Y si nos vamos a continuos un poco más complicados, o sea, si consideramos la familia de los indescomponibles, no es difícil ver tampoco que estos dos hiperespacios coinciden. Aquí les dejo un ejemplo de uno muy clásico, muy famoso, que es el arco iris de Nazca. Aquí de hecho hay como un cantorcito. Y si X es el círculo de Varsovia, el cual es un continuo descomponible y arco conexo. Este es el círculo de Varsovia, es un seno de un entre X, y aquí le ponemos un arco para hacer el arco conexo. Entonces, estos hiperespacios también coinciden. Entonces, a la luz de estos pequeños ejemplos, tenemos que la hipótesis de conexidad local en los incisos 1 y 3 del corredor anterior es necesaria, pero no sabemos si 2 se cumple sin dicha hipótesis, lo cual motiva la siguiente pregunta. X es un continuo, si X es homomorfo en esa estrellita de X, entonces X tiene que ser un arco. ¿Es un arco? Bueno, entonces eso concluye la parte de conexidad local, lo que se avanzó en conexidad local de este hiperespacio. Ahora vamos a dar una caracterización de las gráficas finitas cuyo hiperespacio en esa estrellita G resulta ser conexo, que fue algo que se quedó abierto durante mi trabajo de doctorado. Bueno, nomás vamos a recordar dos definiciones rápidas. Recordemos que P es un punto de corte de G si su complemento no es conexo. Equivalentemente, estoy diciendo que el unipuntual de P no está en el hiperespacio. Y vamos a decir que un enredo es una gráfica finita sin puntos de no corte. Esta es una forma de visualizar un enredo en general. Cabe mencionar que la curva cerrada simple, o sea, un S1, es un enredo en esta definición porque no tiene puntos de no corte, pero aquí hay otras gráficas que no tienen puntos de corte. Porque pues, si quitamos este punto, sigo sin cortar, no importa qué punto yo quite, sigo sin cortar, ¿no? Que es justo que no tiene puntos de corte. Y entonces vamos a utilizar esta familia para decir qué familia, para definir una familia de gráficas FT, al que es una de las siguientes, y vamos a definir la familia y vamos a ver que la primera es que sea un arco. La segunda es que sea un enredo, como el que ya vimos anteriormente. La tercera es que si tú tomas un enredo con una pegatina, vamos a decir que es un enredo con una pegatina, es decir, si yo tomo un enredo y un arco y los pego en un punto, y que su intersección será solo un punto, entonces eso va a ser un enredo con la pegatina de las gráficas que va a considerar. Otro tipo de gráficas es que si tomo dos enredos, uno K y uno M, y los intersecto en un solo punto, los uno y los intersecto en un solo punto, esas de las gráficas que voy a considerar. Y por último, la quinta tipo de gráfica que voy a considerar es que G sea la unión de dos enredos, es decir, que G sea un enredo K, un arco y un enredo M, tal que el arco solo intersecte a K y a M en un punto y K y M sean ajenos, ¿no? Así como lo muestra esta figurita. Pues ya con esta familia de gráficas, lo que vamos a mostrar es que si G es una gráfica finita, N esa estrellita debe ser conexo, si solo si G es una de estas cinco gráficas que mencioné. Entonces, el teorema principal que va a ser la mayoría del trabajo, que es bastante largo y un poco laborioso de probar, sería el siguiente. Si tú tomas un enredo G y un punto en él, y ahora consideras un subcontinuo de no corte y un punto y que no tenga el punto al que yo tomé originalmente, entonces existe una trayectoria alfa en esa estrellita de G que va de A G, tal que para cada punto, para todo B, el imagen de alfa menos G se tiene que P no esté en B. A ver, déjenme clarificar un poquito más esto y también con eso creo que se puede quedar más clara la idea de por qué se puede hacer muy laboriosa la prueba. Entonces tenemos nuestro enredo G. Tenemos un punto y un subcontinuo que no tiene al punto, ¿no? Aquí está mi punto P y un subcontinuo A que no lo tiene. Y entonces ahora mi objetivo es poder yo dar una trayectoria, bueno, de hecho un arco, que vaya creciendo así, que en todo momento del crecimiento de este arco no toque al punto, y esto pues me está dando otro subcontinuo de no corte, que sea de no corte,
Tener cuidado de no salirme del espacio. Se dan cuenta, aquí tengo que crecer de manera cuidadosa para no cortar y no salirme del espacio. Y de tal manera tengo que ir haciendo este crecimiento para que en el último momento me coma el punto. Por eso dice B que presta la imagen de alfa menos G. Porque el último, en el punto, me tengo que comer al punto en el último instante. Entonces, esa es la idea básica de lo que de la prueba, lo cual se puede volver a hacer un poco laborioso porque hay que analizar dónde está el punto, cómo es el subcontinuo, cuántos puntos hay, si son puntos de ramificación, arreglar estos casitos, definir bien las trayectorias que estoy tomando para poderlo hacer. Es un poco recursivo lo que se hace, pero esa es la idea básica de lo que se tiene que hacer en este teorema. Y otro pequeño lema rápido es que si tú tomas un continuo y tienes la suerte que existe un punto en el continuo, tal que su complemento tiene al menos tres componentes, ya de entrada puedes garantizar que el hiperespacio no es conexo. Eso me va a ayudar a discriminar algunos casos. Y pues ya con el teorema anterior y este pequeño lema, ya tenemos los ingredientes para dar la categorización, que dice así. Si se hace una gráfica finita, entonces las siguientes son equivalentes. Que vive en la familia. Esto es equivalente a que n es estrellita de X es arco conexo y si es arco conexo puedo probar que entonces es conexo. Aquí es lo poderoso porque hay espacios conexos que no son arcos conexos. Aquí afortunadamente tenemos el salto y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Aquí les dejo las referencias. Este es el primer artículo donde se define estos hiperespacios de no corte. Aquí está el artículo del 2023 donde se empezó a estudiar en particular el espacio en esa estrellita de X. Me permito también decir que fue parte de mi tesis de doctorado. Y por último, este artículo que es el más reciente, que contiene estos avances, que es de lo que he estado trabajando en mi estancia postdoctoral. Bueno, pues de mi parte sería todo y por su atención muchas gracias.